Y si Jesús y María Magdalena se hubieran conocido mucho antes de que el mundo estuviera listo para comprenderlos, y si ese único encuentro, silencioso, no registrado, casi invisible, fuera el momento más poderoso de toda la historia humana, no por lo que se dijo, sino por lo que se recordó. Imagínalo, el Hijo del Hombre caminando por los caminos polvorientos de Galilea, cargando el peso del cielo en su silencio, y una mujer, no caída, no pecadora, sino luminosa, portando la memoria de una verdad que el mundo había olvidado. Cuando sus ojos se encontraron, algo antiguo se agitó. No fue romance, no fue doctrina, fue reconocimiento, el alma reconociendo al alma, lo divino encontrando su reflejo en forma humana. Y ese fue el momento en que regresó el equilibrio, el día en que el cielo se dio cuenta de que necesitaba el lenguaje de la tierra y la sabiduría. Vestida de mujer, miró el rostro del amor y dijo: «Te recuerdo». Pero esa verdad era demasiado vasta para los imperios, demasiado liberadora para las jerarquías. Así que fue enterrada, envuelta en silencio, reescrita entre las sombras. En este video descubriremos ese amanecer oculto, el momento en que Jesús y María Magdalena se conocieron por primera vez y la realidad misma se transformó. Porque si logras comprender lo que realmente sucedió aquel día, no solo conocerás su historia, comenzarás a recordar la tuya propia. Antes de que dos almas pudieran encontrarse bajo el sol de Galilea, el mundo mismo tenía que anhelar la luz. El siglo I era una época cargada de rituales, pero hambrienta de significado. Un mundo donde los templos resplandecían con oro, pero los corazones temblaban en el vacío. La gente adoraba lo divino en la piedra, pero olvidaba cómo sentirlo en su propio aliento. Era un tiempo en que los hombres gobernaban los altares y las mujeres eran silenciadas. Su sabiduría era llamada peligrosa, su intuición era llamada locura, y sin embargo, bajo ese silencio, algo sagrado se agitaba, como una semilla enterrada profundamente bajo el suelo seco, esperando la lluvia. Lejos de los salones de mármol de los sacerdotes, un hombre caminaba por el desierto. Su nombre, Jesús de Nazaret, aún no era susurrado como algo sagrado. Era tranquilo, observaba, escuchaba al viento que hablaba verdades más antiguas que cualquier pergamino. Sentía el pulso de la divinidad, no en los templos, sino en el latido del corazón humano. Y en algún lugar cerca de las aguas de Magdala, otra buscadora caminaba. María, una mujer de riqueza, sí, pero más aún de anhelo. Sus ojos veían lo que otros pasaban por alto. Sentía el peso de las cadenas invisibles de un mundo que adoraba al cielo, pero temía a lo femenino. No rezaba por la salvación, sino por el recuerdo, una verdad que podía sentir pero que aún no podía nombrar. Dos almas, una portando el fuego, la otra portando el aceite, una para despertar la palabra, la otra para ungirla hacia la existencia. Aún no se habían conocido, pero el destino ya había comenzado su silenciosa orquestación. Y cuando finalmente estuvieron el uno frente al otro, el universo se reconocería a sí mismo a través de ellos, no como hombre y mujer, sino como espejo y reflejo, porque cada historia sagrada comienza no en la gloria, sino en el vacío, y este fue el último suspiro antes de que la creación se recordara a sí misma. Sucedió en una mañana besada por el mar de Galilea, un día que ninguna escritura registró, pero que toda la creación debió recordar. El agua brillaba con una luz que se sentía casi consciente, como si el cielo mismo se inclinara para mirar. Jesús había estado enseñando a la orilla del mar, aún no rodeado por multitudes, solo unos pocos pescadores, unos pocos errantes, el viento tranquilo. Sus palabras no estaban ensayadas, fluían como la marea, suaves pero implacables. Aquellos que escuchaban no podían explicar por qué sus corazones temblaban, solo que algo en ellos se sentía visto. Y entre los que llegaron al agua ese día estaba una mujer vestida de lino escarlata, María de Magdala. No la imagen tallada por siglos de malentendidos, no la pecadora, no la figura sombría de la que susurraban los sacerdotes, sino una mujer cuyo espíritu ardía con preguntas demasiado sagradas para el mercado. Ella había oído hablar de este hombre que no hablaba de reglas,
sino de despertar. Un hombre que decía que el reino de Dios estaba en el interior. Sin templos, sin muros, sin jerarquías, solo recuerdo. Cuando ella se acercó, Jesús levantó la vista, y algo antiguo pasó entre ellos, un silencio tan vivo que hablaba más fuerte que el sonido. Sus ojos se encontraron, y la distancia entre el cielo y la tierra colapsó. Él vio en ella el espejo de la sabiduría, la Sofía que la creación había olvidado hacía tiempo. Ella vio en él la luz que siempre supo que era real, pero que nunca pudo probar. No fue un reconocimiento de rostros, sino de frecuencias. Dos almas que habían viajado a través de innumerables vidas para recordar esta. Por un latido, el mundo se detuvo. Los pescadores hicieron una pausa. Las olas se calmaron. Incluso las gaviotas suspendieron sus gritos. Era como si la existencia esperara a que este momento fuera escrito en su memoria. Cuando Jesús habló, sus palabras fueron simples. Aquellos que tienen ojos para ver, verán. Y ella lo hizo. En su voz, ella no escuchó un mandato, sino una invitación, un eco de lo divino llamándola a levantarse. Ella se arrodilló, no en adoración, sino en comprensión. Y en ese simple gesto, la tierra inclinándose ante el cielo bendiciendo a la tierra, comenzó la danza eterna. Él enseñaba a través de las palabras, ella enseñaba a través de la presencia, él hablaba la luz, ella la encarnaba. Escritos gnósticos posteriores la describirían como la mujer que conocía el todo. Y tal vez eso era cierto, no porque fuera favorecida, sino porque recordaba. Para los demás, las enseñanzas de Jesús eran sermones. Para María, eran música. Ella ya sabía que el ritmo de su encuentro era la unión del logos y la sofía, la palabra y la sabiduría, el equilibrio cósmico que mantiene íntegra la creación. Y sin embargo, tal verdad asustaba al mundo. Porque aceptar que el amor y la sabiduría podían estar al mismo nivel significaba deshacer la jerarquía que sostenía el poder. Así que la historia la silenció. Pero la verdad no puede ser silenciada. Solo puede ocultarse bajo tierra, esperando a aquellos que escuchan debajo del ruido. En aquel hermoso día, junto a las tranquilas aguas de Galilea, el cielo miró a los ojos de la tierra y vio su reflejo. Y desde ese momento, el amor ya no fue una emoción, se convirtió en recuerdo. Su historia nunca fue pensada para ser romántica de la manera en que se cuentan las historias hoy. Fue un reconocimiento sagrado, el despertar de las dos mitades de una ecuación divina que se había olvidado de sí misma. Y cuando se separaron esa tarde, el cielo ardió en oro, como si el sol mismo hubiera sido testigo de algo eterno. El mundo nunca hablaría de ello, pero el alma de la humanidad nunca lo olvidaría, porque el día en que Jesús conoció a María Magdalena fue el día en que la conciencia se enamoró de sí misma. Para comprender lo que realmente sucedió aquel día, debes dejar de pensar como un historiador y empezar a escuchar como un místico. Porque esto nunca se trató de un hombre y una mujer. Se trató del momento en que el universo recordó su propio reflejo. Cuando los ojos de Jesús y María se encontraron, una enseñanza sagrada se desarrolló en silencio. Era la misma enseñanza que los profetas insinuaron, los poetas soñaron y los místicos llamaron más tarde la unión sagrada. No era la unión de los cuerpos, sino de las energías, lo masculino y lo femenino, la palabra exterior y el conocimiento interior, el cielo y el suelo. Hablando finalmente de nuevo a través de la sabiduría antigua. Esta verdad aparece una y otra vez. En el este la llamaron Shiva y Shakti, conciencia y poder creativo. En el Tao era el yin y el yang, la oscuridad y la luz, encerrados en una danza eterna. Y en los pergaminos ocultos del cristianismo primitivo, los gnósticos lo llamaron Logos y Sofía, la palabra y la sabiduría. Este era el misterio que la Iglesia no podía traducir, no porque fuera malo, sino porque era demasiado vasto. ¿Cómo se institucionaliza algo que está destinado a ser personal? ¿Cómo controlas una enseñanza que le dice a cada alma
que lo divino habita dentro de ti. Así que, en lugar de equilibrio, a la humanidad se le dio jerarquía. La mujer fue colocada debajo del hombre, la sabiduría debajo de la ley, la intuición debajo del ritual. Pero el mensaje entre Jesús y María era lo opuesto, que la verdadera iluminación nace cuando ambos se elevan juntos. En el Evangelio de Felipe, uno de los textos descubiertos cerca de Nag Hammadi, una voz susurra: el Señor la amaba más que a todos los discípulos, y a menudo la besaba en la boca. Los eruditos discuten interminablemente sobre lo que eso significa, pero aquellos que ven comprenden que no se trataba de afecto de la carne, sino del intercambio de aliento, el compartir del espíritu. Era una iniciación, no un romance. La presencia de María reveló algo que ningún sermón podía. Ella no era su seguidora, ella era su espejo. A través de ella, lo femenino divino regresó para estar al lado de lo masculino divino, tal como era en el principio. Y tal vez por eso su nombre fue enterrado, porque su imagen fue reescrita. Porque una vez que recuerdas esta enseñanza, ningún sacerdote puede interponerse de nuevo entre tú y Dios. La Iglesia podía preservar sus palabras, pero no podía contener su significado. Porque cuando la sabiduría y la palabra se unen, el velo cae y cada ser humano se da cuenta de que no estamos separados. No somos menos, somos fragmentos de una conciencia eterna que anhela encontrarse consigo misma de nuevo. Ese fue el verdadero milagro, no el agua en vino, no la vista a los ciegos, sino la división convertida en totalidad. Y todo comenzó aquel hermoso día en que el amor encontró a la sabiduría y la verdad encontró su reflejo. El momento en que sus almas se reconocieron, el mundo comenzó a temblar. No con truenos o guerra, sino en recuerdo. Algo antiguo despertó en el tejido mismo de la creación. Fue como si cada diosa olvidada, cada oráculo silenciado, cada verdad perdida, escondida en templos de piedra, finalmente respirara de nuevo. A partir de ese día, las palabras de Jesús llevaron una nueva corriente, no solo del cielo, sino de la tierra. Antes hablaba como un profeta, después hablaba como quien ha visto el rostro de la sabiduría. Cuando dijo: el que tenga oídos que oiga, ya no era una advertencia, era una invocación. Sus parábolas se profundizaron, su compasión echó raíces. Comenzó a ver la divinidad no solo en la oración, sino en la presencia, en la forma en que María escuchaba, en cómo su silencio guardaba la misma verdad que su voz. Su conexión dio a luz a una nueva frecuencia en la tierra, un recuerdo de que la divinidad no está arriba, sino adentro. Él era la luz que revelaba. Ella era el aceite que hacía visible esa luz. Juntos enseñaron no a través de la predicación, sino a través de la vibración, la energía de la unidad misma. Pero el mundo no estaba listo. Los hombres temían el poder del equilibrio. La idea de que una mujer pudiera entender lo que los profetas apenas alcanzaban a comprender. Sacudió los cimientos de cada templo. Aún así, la onda se extendió. Dondequiera que Jesús caminaba, la gente sentía algo que no podía nombrar. Un calor, un recuerdo, un eco del encuentro que lo había cambiado. Y dondequiera que María iba, la gente comenzaba a despertar. Ella llevaba su mensaje en una forma diferente a través de la compasión, a través de la intuición, a través de la fuerza suave que proviene del conocimiento interior. Puede que el mundo no haya registrado su conversación, pero el alma de la humanidad sí lo hizo, porque lo que sucedió entre ellos no fue un evento, fue una activación, la primera vez que la conciencia divina se encontró con la encarnación divina. Ese día reescribió el destino del amor mismo. Ya no una necesidad, ya no una herida. El amor se convirtió en un espejo para el despertar, y aunque los siglos intentaron enterrarlo, esa vibración nunca murió. Cada vez que alguien despierta a través del amor, cada vez que la comprensión reemplaza al juicio, la onda de ese encuentro se mueve de nuevo, silenciosamente, interminablemente, bajo el ruido de la historia. Han pasado siglos desde aquella mañana tranquila junto a la orilla de Galilea. Los imperios han surgido y caído. Las escrituras han sido reescritas, y la humanidad se ha alejado mucho de aquel momento de reconocimiento sagrado.
pero la esencia de su encuentro, el equilibrio que encarnaron, todavía nos llama en susurros. Mira a tu alrededor hoy. Vivimos en una era rebosante de conocimiento pero hambrienta de sabiduría. Adoramos la lógica pero desconfiamos de la intuición. Construimos torres de intelecto mientras el alma espera, silenciosa, invisible, no escuchada. Este es el mismo desequilibrio que una vez silenció a María Magdalena. Y hasta que recordemos lo que ella representaba, la humanidad seguirá confundiendo el poder con la verdad. La historia de Jesús y María Magdalena no es un cuento antiguo, es un mapa interior. Jesús representa lo masculino despierto dentro de nosotros: claridad, estructura, acción, razón. María representa lo femenino despierto: intuición, creación, inteligencia emocional, entrega. Cuando uno domina, el mundo se fractura. Pero cuando se encuentran dentro de ti, el cielo y la tierra se reconcilian. Cada momento en que escuchas tu intuición mientras te mantienes anclado en la razón. Cada vez que dejas que la compasión dé forma a tu verdad. Cada vez que el amor guía a la sabiduría, estás reviviendo ese encuentro. La Iglesia que una vez silenció esta verdad todavía existe, no como una institución, sino como el ruido en nuestras propias mentes. Es la voz interior que dice: sé práctico, no sientas, no confíes en lo que sabes por dentro. Pero la Magdalena en ti recuerda. Ella te recuerda que la fe sin sentimiento es un ritual vacío, y el conocimiento sin amor es un arma. Caminar por el sendero que ellos comenzaron es recordar que la espiritualidad no es un escape, es integración. Lo divino no se encuentra rechazando lo humano, sino iluminándolo. Cada acto de bondad, cada momento de presencia, cada vez que eliges la paz sobre el orgullo, resucitas la unión olvidada. Esto es lo que su encuentro nos enseña: que Dios no está esperando arriba, sino despertando dentro, que la sabiduría y el amor no son opuestos, sino dos alas de la misma alma, y hasta que se eleven juntas, la humanidad nunca volará realmente. Hay momentos en la historia que se desvanecen de la memoria y otros que nunca mueren realmente. El encuentro de Jesús y María Magdalena pertenece al segundo tipo, no preservado en piedra, sino en el alma humana misma. Todavía puedes sentirlo en la pausa antes de que el amor hable, en la mirada que ve más allá de la superficie, en el conocimiento silencioso de que lo divino se esconde dentro de los momentos ordinarios. Su encuentro nunca se perdió, solo cambió su forma. Ahora vive en ti, esperando ser recordado. Cuando escuchas sin juzgar, cuando perdonas sin condiciones, cuando ves tanto la fuerza como la ternura como sagradas, caminas en su eco. No estás simplemente escuchando su historia, la estás continuando, porque la verdad que vivieron no puede ser borrada por el tiempo, reescrita por el dogma, ni enterrada por el silencio. Surge suavemente, persistentemente en cada alma, lista para recordar el equilibrio entre el amor y la sabiduría. Y tal vez eso es lo que la Iglesia nunca pudo ocultar. Que el reino del que hablaban nunca fue un lugar, era un estado de conciencia, una reunión, un recuerdo. El día en que Jesús conoció a María Magdalena no fue solo un momento en la historia, fue una profecía de que un día la humanidad despertaría y se encontraría a sí misma de nuevo, y tal vez ese día es ahora. Si este mensaje despierta algo dentro de ti, no dejes que se desvanezca. Comenta: lo he comprendido. Que sea tu sello de que la unión sagrada se ha agitado en tu alma. Dale me gusta en este video para que la verdad siga fluyendo. Compártelo para que otro buscador pueda despertar. Suscríbete para que nunca te pierdas la próxima revelación.